Hay un dato curioso en la vida de Jesús y es que a nosotros nos puede chocar, y es que se pasó prácticamente toda su vida encerrado, trabajando, pasando desapercibido allí en Nazaret. El tiempo que Jesús estuvo predicando fue muy poco. Nosotros nos preguntaríamos, ¿qué sentido tiene? Con la falta que hacía que Él nos iluminase, que Él anunciase su palabra. Eso es como cuando decimos que algunas personas dicen, que las religiosas de clausura no tienen sentido encerradas y que ¿por qué no se van a misiones? Pues también podríamos decir lo mismo de Jesús. ¿Por qué en vez de estar encerrado allí en su casa, en su taller, no se lanzó al mundo a anunciar la palabra de Dios? Pues Jesús no estuvo sin hacer nada. Jesús estuvo observando, contemplando, estuvo mirando. Y por eso Él en las parábolas nos pone tantos ejemplos de cosas que vería hacer a su madre, como los remiendos, los pellejos de vino, todo ese tipo de cosas. Jesús observaba. Y Él, cuando comienza su vida pública, Él estaría preguntándose, ¿en qué punto de partida podría arrancar? Algo que fuera común a todos los hombres y mujeres del mundo. Algo que todas las mujeres y hombres del mundo deseasen. Pero además que fuese algo ilusionante, algo esperanzador, algo positivo. Jesús haría esa pregunta. ¿Y qué nos podía ofrecer Jesús? Pues nos ofreció algo. Nos ofreció lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, las bienaventuranzas. Es lo que nos ofrece Jesús. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son el camino a la felicidad, lo que desea todo hombre y toda mujer de este mundo, la felicidad. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el camino para encontrar esa felicidad. Pero yo diría, si de alguien me tengo que fiar para encontrar el camino de la felicidad, ese es Dios. De Él es que nos tenemos que fiar. Ayer me llamó la atención una entrevista, el titular, y por eso ya leí la entrevista. Un jugador de fútbol, del Español concretamente, y él se preguntaba, ¿por qué yo no soy feliz? ¿Que lo tengo todo? Y mis amigos, que se pasan 8 horas picando piedra, son más felices que yo. ¿Por qué? Podemos hacernos más preguntas de este tipo. ¿Por qué en España, desde que están contabilizando los suicidios, hay cada vez más suicidios? Estuve viendo las estadísticas el otro día, en 2020, el año que más suicidios ha habido. Pero desde que se empezaron a contar, va creciendo cada año. ¿Por qué países del primer mundo que están por encima de nosotros, como por ejemplo Alemania o el Reino Unido, tienen una media con más suicidios que nosotros? ¿En qué estamos fallando? Todos deseamos la felicidad, todos buscamos la felicidad, pero ¿acertamos en el camino para encontrar esa felicidad? Jesús nos dice que ese camino son las bienaventuranzas. Es curioso, las comunidades neocatecumenales que dan catequesis a adultos para formar esas comunidades, le dan mucha importancia a esas catequesis, de ahí suelen surgir esas comunidades. Una de sus primeras catequesis para adultos son las bienaventuranzas y lo presentan
como un programa de vida, el programa de vida de todo cristiano. Las bienaventuranzas son la carta magna del cristianismo. Y Jesús, al comienzo de su vida pública, cuando empieza a anunciar el Evangelio, de las primeras cosas que nos presenta son las bienaventuranzas. Tal vez nuestra sociedad está fallando en dos cosas. Una es, sobre todo me estoy refiriendo al primer mundo, se ha quitado mucho a Dios de nuestras vidas, no ocupa Dios un lugar central en nuestras vidas, sobre todo en las generaciones más jóvenes y de mediana edad, bastante mediana edad. Y después somos una sociedad centrados en nosotros mismos, muy individualistas. Y yo creo que esas dos cosas son claves. Vivimos en una sociedad en la que somos más considerados consumidores que ciudadanos. Y el consumidor tiene que estar siempre satisfecho, supervisando siempre su bienestar. Y, claro, ¿dónde centra el consumidor su bienestar? En el tener cosas, en el consumir. Cualquier anuncio que veamos en televisión siempre es para consumir. Se nos está orientando a eso, a consumir, a centrarnos en nosotros mismos, a mirar para nosotros. Y pensamos que no necesitamos de Dios. Tenemos de todo, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero claro, nos olvidamos que hay un vacío en nuestra vida que si no lo llena Dios, no lo llena nadie. Y si nos centramos tanto en nosotros mismos y no pensamos en los demás, eso no da la felicidad. Vivimos en una sociedad que se ha centrado mucho en los medios para vivir, pero no tanto en las razones para vivir, que es lo importante. Y se ve esto, las universidades están quitando las asignaturas como filosofía y todo ese tipo, ¿no? Vamos a lo práctico. Claro, nos olvidamos que el hombre no solamente son cosas y consumir cosas. El hombre es mucho más. Tenemos que preguntarnos, ¿y si tuviera razón Jesús? Esas preguntas nos las tenemos que hacer alguna vez en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser felices, a necesitar menos y a compartir más. Para ser felices hay que compartir más y necesitar menos. Me estoy refiriendo sobre todo a cosas materiales. Vamos a ver la única oración que nos ha enseñado el Señor, la oración del Padre Nuestro, para que veamos ahí el espíritu de esta oración. Vamos a ver unos detalles que probablemente nunca los hemos apreciado y nos hemos dado cuenta nunca en estos detalles. ¿Se han fijado que en la oración del Padre Nuestro falta una palabra que en nuestra sociedad dice mucho? El yo. La palabra yo no aparece en el Padre Nuestro, pero sí aparece mucho, qué curioso, la palabra tú. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y además aparece la palabra tú, pero referida a Dios, para que nos demos cuenta la importancia que tiene que Dios ocupe un lugar importante en nuestra vida. O sea, no aparece la palabra yo, solamente aparece la palabra tú y referida a Dios. Pero claro, una oración tan importante, la única oración que nos ha enseñado Jesús, también tenía que aparecer el nosotros, pero sigue sin aparecer el yo.
aparece el nosotros y además en plural. Bueno, el nosotros siempre es en plural. Siempre aparece el nosotros. Ahí lo tenemos. Nuestro pan, nuestras deudas. Si la oración más importante, la única oración que nos ha enseñado el Señor, aparece como el centro de nuestras vidas. Por un lado Dios y por otro lado los demás. Todo lo contrario de la tendencia que hoy en día en nuestra sociedad, que es al mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos el ombligo. Ahí donde está la clave de la felicidad. O sea, tenemos que reducir los yo y multiplicar los nosotros en nuestra vida. Ahí donde está la clave. ¿Esto no lo creemos? Me estoy apoyando en los textos, para todo lo que estoy diciendo, me estoy apoyando en los textos más importantes, de los más importantes que tenemos en la Sagrada Escritura, que son las bienaventuranzas y es el Padre Nuestro. Y ese es el espíritu del Padre Nuestro y el espíritu de las bienaventuranzas. Que nos centremos en Dios y en los demás. Que nos olvidemos tanto de ser nosotros siempre el centro del mundo y pensar en nosotros. Ahí está la clave de la felicidad. Es verdad que es una felicidad que aquí en la tierra no es plena, pero siempre tendremos que defender que esa felicidad, como más plena es viviendo lo que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y Dios quiere para nosotros lo mejor. Y si esa felicidad no se da plenamente aquí en la tierra, que solamente estaría en el cielo, sí que es verdad que viviendo lo que el Señor nos pide es como vamos a ser más felices. Claro, la felicidad, lo decía al principio, es un deseo de todos. El tema está en que encontremos el camino. Pero puestos a fiarnos, yo creo que un cristiano de quien se tiene que fiar realmente es de Dios. Y a quien tenemos que creer realmente es a Dios. Y Dios nos lo deja muy claro en las bienaventuranzas y en la oración del Padre Nuestro. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para entender esto y la fuerza para vivirlo. Que así sea.